Bueno, oremos por la palabra, cierre sus ojos. Padre, una vez más, Señor, disfrutando de tu palabra, disfrutando de estar juntos, disfrutando de adorar, disfrutando de compartir, volvernos a ver. Gracias por todos los que hoy vinieron, Señor. Bendito seas, Padre, por la reunión de tus hijos, de tu pueblo en esta casa. Oramos para que seamos muchos más. Es tiempo, Señor, de que esto que conocemos, de esta transformación que hemos experimentado pueda llegar también a la vida de otros, transformar la vida de otros. Que lo que aprendamos hoy, Señor, sirva para esto. Que tú nos ayudes, Señor, a vivir unas vidas más comprometidas con el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en Hebreos, capítulo 2. Nos corresponde Hebreos 2, 10 al 18. Ya hoy terminamos nuestro segundo capítulo de Hebreos. Necesitamos que nos rinda el tiempo esta noche. Vamos entonces, la metodología va a ser versículo por versículo. Vamos a mirar un versículo y vamos a analizarlo. Pero nos vamos a detener en un punto muy especial. Es decir, de cada versículo tendremos algo que decir, algo que aprender, pero hay un eje central esta noche. Ya lo vamos a mirar. Entonces, comencemos. El versículo 10 lo leímos hace 8 días, el domingo pasado. Ahí terminamos, dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vamos por partes, entonces. Miren, este versículo dice que el Señor planeó dos cosas. Dios planeó dos cosas. La primera, crear lo que usted ve hoy. Usted se ha puesto a pensar, yo lo hice, de pronto de muy niño me preguntaba mucho, y aún todavía, ¿qué hubiera pasado si Dios no nos hubiera hecho? Dios hubiera podido simplemente no habernos creado, existir Él con sus ángeles, pero no existir seres humanos, no existiríamos. Pero Dios creó todas las cosas y pensó en usted y en mí. Pero miren, cuando Él pensó en hacer al hombre, a la mujer, necesariamente también tuvo que pensar en otra cosa. Y es muy importante esto, que cuando el Señor pensó en crear todas las cosas, también supo que tenía que salvarnos. Es lo que dice el versículo, analícelo y verá. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Por Él son todas las cosas, lo hemos aprendido. En Él fueron hechas, por Él fueron hechas, en Él subsisten todas las cosas, todo cuanto usted ve fue hecho por Dios y subsiste en Dios, y sobre todo en Jesús. Dice, y por quien todas las cosas subsisten, y aquí viene el segundo propósito, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Dios sabía que el hacerlo a usted y al hacerme a mí implicaría tener que salvarnos. ¿Usted cree que el Señor lo cogió de sorpresa el hecho de que Adán y Eva pecaran? Déjeme decirle que no, porque dice la palabra que Cristo fue sacrificado por usted y por mí antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, cuando ellos pensaron, cuando Dios, ellos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pensaron en formar al hombre, al conocer, al tener ese conocimiento de todas las cosas, supieron que al poner en marcha su plan y al hacer al hombre con el libre albedrío, con la capacidad de escoger, y al saber que por ahí había un enemigo
Satanás, el hombre en cualquier momento iría a sucumbir y se iba a necesitar un Salvador. Por lo tanto, cuando se fue a crear todas las cosas, junto con el plan de hacer todas las cosas, también se pensó en el diseño de la salvación para el hombre. Eso ya estaba fríamente calculado. Eso no fue algo que cogió de sorpresa a Dios. Básicamente Jesús, el Padre le propone a Jesús, bueno Jesús, vamos a crear a los hombres, pero si te das cuenta lo que vamos a necesitar hacer por ellos si los creamos, y Jesús dijo, sí, yo voy a tener que ir y morir. Y el Padre le dijo, ¿y qué piensas? Y Jesús le dijo, vale la pena, hagámosle. Y así fue el proyecto del Señor. La salvación del Señor fue algo que Él predeterminó. Entonces, volvámoslo a leer. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y entonces dice que para lograrse el objetivo, Jesús tenía que pasar por aflicciones. Y entendemos que Él en vida fue afligido en muchas cosas, pero en este particular caso se está refiriendo a la cruz, el momento más difícil que tuvo que experimentar el Señor Jesucristo. Morir en esa cruz, pero ojo, porque uno es el sufrimiento de la muerte y otro, morir. Porque una vez que Jesús muere, Él también empieza a experimentar algo terrible. Y es cuando la muerte le echa mano. Hay un dolor físico, pero ese dolor físico termina en el momento de la muerte, pero se inicia un momento angustioso, quizás más angustioso, ser apresado por la muerte. Pues ustedes deben saber que Cristo, al ser apresado por la muerte, fue llevado al infierno y allí en el infierno predicó. Y allí en el infierno le arrebató a Satanás. Satanás no contaba con esa astucia. Tenía muy bien guardadas las llaves del infierno y del Hades. ¿Qué significa que Satanás tuviera esas llaves? Pues que él tenía el dominio y la potestad de llevar a todos los seres humanos a ese lugar, al Hades. Porque hasta allá había gente como Moisés, como Abraham, pero en un lugar no de tormento. Pero en el Hades, finalmente en el Hades, era un lugar donde los muertos estaban cautivos y Satanás tenía la llave. Lo que hace Jesús es ir, arrebatarle las llaves, dar testimonio y venirse con todos los que estaban en el lugar del Hades, pero a este ladito, al ladito donde no había candela. Eso lo habla la historia del rico y de Lázaro. Que dos hombres mueren, uno pobre y uno rico, y el rico va a un lugar de tormento y Lázaro a un lugar de consuelo, al seno de Abraham. Los separa una gran cima, que es un gran abismo, de manera que el que está en el lado del fuego no puede pasar al lado de consuelo y el del consuelo no puede pasar al lado de fuego. Pero finalmente están ahí, en ese mismo lugar. ¿Dónde dice la Biblia que está ese lugar? En el núcleo de la tierra. Hoy en día el infierno está en el núcleo de la tierra. Según el concepto bíblico, las personas que mueren hoy sin Jesús inmediatamente son atraídas al núcleo de la tierra donde existe el infierno. Entonces, Cristo le arrebató las llaves del Hades, de la muerte, a Satanás. ¿Sí? Pero ese momento fue glorioso, pero la descendida, ¿no? El momento en el que él es atrapado, el momento de morir, fue un momento extremadamente angustioso, porque sobre Cristo cayó el pecado de la humanidad. Y si todo el mundo que moría con pecados iba a ese lugar, ahora imagínense Cristo con todos los pecados de la humanidad. ¿Qué tan fuerte lo apresaría la muerte? Pues dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. De manera que Cristo tuvo que vivir el momento de su muerte, la aflicción de morir en una cruz y lo que yo les cuento también. Ahora,
¿qué quiero también ampliar en este punto? Está diciendo que la aflicción perfeccionó a Jesús, pero esa perfección habla acerca de que Él era el hombre correcto, de que Él era el ser perfecto para cumplir esa misión. Dios no podía venirse como Dios a morir por usted y por mí. Él tenía que venirse como hombre y padecer exactamente como hombre y morir como un hombre. A eso se refiere esa perfección, como el corderito sin mancha, ese corderito escogido para ser sacrificado, ese es Jesús. Pero muchos han tomado este versículo para decir, no, mi hermano, ¿usted cómo está? No, afligido. Estoy en la mala, pero gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque estos sufrimientos son los que nos perfeccionan. Y son los cristianos, usted siempre los ve llevados. Y como que entre más problemas se sienten más espirituales. Hermano, gloria a Dios porque hace un mes me cortaron el agua, pero gloria a Dios porque ya me cortaron la luz también. Estoy siendo perfeccionado en el sufrimiento. Y ojo, porque la Biblia advierte con mucho tiempo que eso se iría a convertir en medio de la iglesia en una falsa doctrina. El ascetismo, un movimiento filosófico, ascetismo, manejado por los gnósticos de la época. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo dice que para usted alcanzar la perfección moral y para usted alcanzar la perfección espiritual, debe sufrir. Debe apartarse de todo placer humano. Y de allí salieron esos hombres que dijeron, me voy a ir a un monasterio, me voy a ir a una cueva, me voy a ir a aguantar hambre, me voy a subir al Everest, porque buscaban a través de sacrificios agradar a Dios. Y así hay cristianos. Mi hermano, me voy a meter a un ayuno de 40 días. Pero toman el ayuno como la oportunidad para azotarse. ¿Sí o no? Y dice el Señor, cuando ayunen no le pongan cara de ayuno a la gente. Que nadie sepa que usted está ayunando. Pero estos hermanos son, hermano, cójame hermano. Hoy estoy completando el día 38, hermano. Dios quiera que no muera en este tramo de mi existencia. Pero mire, se lo voy a mostrar con la palabra del Señor, que realmente el Señor condena el hecho de que usted se haga un mártir. Usted no es un mártir. Muy diferente si lo cogen como cogieron a estos hombres y los echaron a los leones. Pero usted a usted mismo hacerse mártir o permitir que otra persona ponga sobre usted una carga para hacerlo ver a usted más espiritual. Mire, vaya, acompáñeme a Colosenses 2:20. Mire, desde el 8, Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué cosas? Filosofías. Hoy vamos a estudiar dos filosofías, el ascetismo y el humanismo. Son filosofías, son cosas que los hombres se han inventado, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y que pueden engañarnos, amén. Dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ojo, porque Cristo no es así.
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud. Y si Cristo habita en usted, entonces ¿qué habita dentro de usted? Toda la plenitud. Usted no necesita más. Usted no necesita padecer o sufrir para ser perfeccionado en esta manera, de la forma en que los ascetas quieren enseñar. Martín Lutero, que permitió que gracias a su trabajo se generó el movimiento protestante. Él era un hombre que tenía una condición que se consideraba tan pecador. Él era un sacerdote y vivía en un monasterio, y había una penitencia. Cuando nevaba, ellos salían desnudos a la nieve y tenían que soportar lo que más pudieran el frío. Y muchos de estos monjes se aguantaban lo que más podían, y cuando ya no aguantaban más se entraban para el monasterio. Pero era la condición de Martín Lutero tan tenaz que varias veces cuenta la biografía que lo tuvieron que entrar como muerto. Él no se entraba, eran los otros, los amiguitos, los que cuando él caía lo tenían que ir a recoger. ¿Sabe por qué Martín Lutero abrazó el evangelio? Porque cuando él leyó que la iglesia la gente no estudiaba la Biblia, cuando él se dio cuenta que la salvación no era por obras, no era por sacrificios, que era por Jesús, cuando él se dio cuenta que esa carga, esa culpa, y ojo con la culpa, porque la culpa era lo que llevaba a Martín Lutero a aguantarse ese frío. Y muchos de ustedes sufren de culpa y no se dan cuenta, y la culpa es la que los aleja de Dios. La culpa los hace ver a ustedes poca cosa, hace que usted diga: yo para qué voy a ir a la iglesia si yo soy un pecador, yo para que adoren los santos, que Dios a mí que me va a escuchar. Pensaba también Martín Lutero, y él pensaba que haciendo esta clase de cosas él se ganaba el favor de Dios. Pero Jesús para eso murió en la cruz, para eso él sufrió el dolor que sufrió, para que usted disfrutara del regalo que él ganó para usted. ¿Qué hace usted con la culpa? No le pare bolas. ¿Qué es lo que usted tiene que abrazar? El arrepentimiento. Cuando usted sepa que la embarró, van a pasar dos cosas. Una, que Satanás va a venir a decirle: sí, yo la embarró otra vez. Mire, ya es como la quinta o ya es la 20ª vez. Mejor dicho, usted esto no va a salir nunca. Culpa, culpa, culpa. Pero ¿qué dice el Señor? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Usted lo que necesita es ir y pedirle perdón a Dios. Martín Lutero, cuando se dio cuenta de eso, el gozo, la felicidad, el descanso: mis pecados han sido perdonados, Cristo los llevó en la cruz, yo no tengo por qué salir a aguantar frío. Él abrazó el evangelio. Él se dio cuenta que eran buenas nuevas de salvación, que no había nada que hacer extra, que Cristo lo hizo todo. Pero el ascetismo enseña esto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis ¿cómo? Completos en Él. ¿Cómo estamos nosotros? Usted está completo en Él, a usted no le falta nada. Si usted está en Cristo, usted está completo en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, habrá el que ayune 40 días y lo haga con un corazón incorrecto, y a ojos de muchos puede parecer algo extraordinario. Como dice aquí, aparentemente
Son cosas de reputación, que tienen reputación de sabiduría, en humildad, duro trato del cuerpo, pero que finalmente no tienen valor alguno. ¿Qué más hicieron estos ascetas? Más adelante el apóstol Pablo dice, en Timoteo dice, y estos prohibirán comer alimentos que Dios hizo para que comamos con acción de gracias. Prohibirán casarse también. ¿Sí? Acompáñeme, léalo. Eso está en 1 Timoteo 4, 3. Desde el 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Conoce usted alguna religión donde prohíban casarse? Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Conoce usted gente que por su religión no come carne, no comen queso, no comen huevos, no comen chicharrón, no comen nada? Dice, qué fuerza de voluntad la suya. Uy, como es de rico el chicharrón y usted no se lo come. Y el otro pone cara de santo, sí. Yo a los placeres chicharronísticos les hago el quite. ¿Sabe qué dice el Señor? ¿Qué van a tramar de qué? Si nada de eso sirve contra los verdaderos apetitos de la carne. Pretenden dejando de comer cosas, verse más santos, dejando de casarse. Ay, hombre, por Dios bendito. Dice la palabra que el matrimonio fue hecho por el Señor. Dice que todos debemos honrar el matrimonio, debe ser honroso, debe ser sin mancilla. Dice incluso que para evitar la fornicación hay que casarse, para evitar los pecados sexuales hay que casarse. Y ahora, una persona con unas inclinaciones sexuales bien violentas y que le prohíban casarse, porque se demuestra de esta manera su santidad, se demuestra de esta manera su compromiso con Dios. Pero ¿cuántas cosas hacemos nosotros sin darnos cuenta? Porque queremos como que nuestro cuerpo pague las consecuencias de nuestro pecado. Jesús ya las pagó todas. Usted no necesita más. Él sufrió el castigo que usted merecía. Cómase el chicharrón, pero con moderación. Tampoco le estoy diciendo que descuide su cuerpo, porque también es templo vivo del Espíritu Santo y hay cosas que usted también debe saber. Si a usted el médico le dijo no coma azúcar, cuidado con el azúcar. Eso está bien, eso está bien. Eso es por cuidado, pero no porque sea una doctrina, no porque Dios lo pida, no porque usted sea más santo y se gane el cielo dejando de comer ciertas cosas. No. ¿Qué dice también el Señor en Romanos 14:17? Dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. Fresco. El reino de los cielos no consiste en eso, consiste en justicia, paz y gozo. Bien, volvamos a Hebreos, todavía nos falta mucho. Entonces, en este versículo 10, aparte también de este malentendido que puede haber en medio de las iglesias en torno al ascetismo y a castigarse, y también hay el humanismo, porque dice que Cristo fue el que llevó a muchos hijos a la gloria. Es decir, necesitamos la ayuda de Cristo, amén. O sea,
¿Podía usted por sus propios medios ir a la gloria? Según la palabra de Dios, no. Ningún ser humano por sus propios medios podía ir a la gloria. Necesitábamos la ayuda de Cristo. Pero ¿qué dice el humanismo? Tan regado en este tiempo, dice algo como: el hombre es capaz, si ejerce el necesario valor, inteligencia y esfuerzo, el hombre es capaz de forjar su propio destino. Eso dice el humanismo. Tú eres capaz. Quiérelo, lucha por eso, esfuérzate. El destino lo haces tú, la meta la pones tú. ¿Quién fue el primer humanista? Satanás. Fue y le dijo a Eva: Eva, ¿no sabes que si comes de ese árbol serán abiertos vuestros ojos? Van a conocer, van a saber, van a ser capaces y serán iguales a Dios. Serán como Dios. Entonces el hombre, ahora con el humanismo, dice: ¿y yo para qué necesito a Dios? Yo necesito es mis fuerzas, mi capacidad, mi inteligencia. Yo no necesito de nada ni de nadie. Yo mismo forjo mi destino. Yo soy capaz. Y es el mensaje que se está llevando a todas partes hoy. Tú puedes. Lucha. Logra tus sueños. Y ese discurso aparta a Dios de la vida de las personas. Bueno, digámoslo, muchos han logrado a través del humanismo cumplir sus metas, ¿sí? Hoy vemos gente que ha hecho cosas impresionantes, ha construido emporios económicos, ha sacado adelante proyectos impresionantes, ha inventado cosas, ha hecho millones, se han enriquecido, sí, listo. Pero ¿podrán ir a la gloria? Entonces, necesitamos un Salvador. El humanismo saca del lugar a Cristo. Tú no necesitas a Jesús para vivir, tú necesitas es de ti mismo. ¿Qué entendemos nosotros? Yo sí necesito de Jesús. Hasta para tomarme la guapanelita por la mañana necesito de Jesús. Hasta para amarrarme los zapatos necesito a Jesús. A mí no me interesa el humanismo. A mí me interesa el cristianismo. A mí no me importa no ser capaz, siempre y cuando Él sea capaz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mientras viva, necesitaré su ayuda. Y cuando muera, necesitaré su ayuda. Entonces, lo que sigue a continuación en Hebreos es demostrar que la ayuda la necesitábamos de una forma muy especial. Necesitábamos que Cristo se encarnara. La encarnación de Cristo es la más extraordinaria demostración del deseo de Dios por ayudarnos. Si Cristo no se encarna, no hubiera podido haber salvación. Yo me los imagino a ellos planeando todo el diseño de todas las cosas y analizando todas las opciones, y descubrieron que solamente había una, y era la encarnación de Cristo para que pudiera morir por nosotros. Sigamos leyendo. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está explicando que para que Cristo nos pudiera llamar hermanos, Él necesitaba volverse hombre como usted y como yo. Él fue tan hombre como usted y como yo. Y voy a decir cosas que Max Lucado, que es un escritor cristiano, escribió en un libro y que de pronto avergüenzan y escandalizan, pero es la verdad. Yo lo creo así. Él dice que Jesús
de niño chiquito jugaba con otros niños, ¿o no? Que Jesús también se sacó los mocos, que Jesús también se aporrió las rodillas, que Jesús también, que seguramente en la cuadra donde él vivía había una niña que le gustaba. Escribe más Lucado eso, porque es que Jesús era hombre, hombre en todo el sentido. Él no podía ser un Dios con un cuerpo de hombre, pero en sus emociones y en su estructura interna ser Dios, no. Él era Dios, 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y quizás a él le gustó una amiguita del salón. Y cuando creció, le dio hambre, le dio frío, lloró, se enojó. Por eso él dice, ustedes son mis hermanos, porque yo comparto la misma naturaleza que ustedes. No podía venir un ángel por usted y por mí. No podía venir un ser superior. Tenía que ser un hombre, para que como hombre sufriera la pena que un hombre merece por su pecado, la muerte. Por eso él tenía que ser un hombre tal cual. Y dice la Biblia que él no se avergüenza de llamarlo a usted hermano, aunque a uno sí le da pena decirle a él hermano, porque él es el hermano mayor, y dice Jesús. Pero a él no le da pena. Él se goza de llamarlo a usted hermano. Y es por eso es tan importante entender que el diseño necesitaba la encarnación. No había otra forma. Si usted se pregunta por qué las cosas fueron así, por qué Dios tenía que morir en una cruz, era necesario la encarnación para podernos ayudar, porque usted y yo necesitamos ayuda, y se necesita la ayuda de un ser semejante a nosotros. Pero bueno, llegando al punto en el que quiero hacer hoy ya un énfasis más profundo, dice en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿A quién destruyó Jesús ahí? Al diablo. ¿Destruyó a la muerte? No. La muerte todavía no ha sido destruida. Por eso todavía, a pesar de que usted y yo creemos en Cristo, morimos. Los cristianos también se mueren, porque la muerte no ha sido destruida. Pero Satanás sí fue destruido. Y la única forma para que Satanás pudiera ser destruido era a través de lo que a usted y a mí nos afecta, que es la muerte. Por eso el plan requería la encarnación. No había otra forma de destruir a Satanás sino en sus propios medios, con sus propias armas. ¿Con qué atacaba Satanás al hombre? Con la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué hace Satanás? Hacer que usted peque para que le venga la muerte. La muerte es la forma en que él apresa al ser humano. Entonces, para poderlo destruir en su cancha, Jesús necesitó morir. Necesitó que eso que lo ataca a usted y a mí, lo atacara a él. Él tenía que morir para poderle robar a Satanás las llaves del infierno. Sigamos leyendo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El ser humano por naturaleza le tiene temor a la muerte. Pero el ser humano en Cristo no le debe tener temor a la muerte. Y de eso es que quiero hablar esta noche, ya el poquito tiempo que me queda. ¿Por qué un cristiano no le debe tener miedo a la muerte? Porque primero está diciendo que Jesús, cuando muere, nos liberó del miedo a la muerte. Nos liberó. Le pregunto, ¿qué
es lo que hace que la gente le tenga miedo a la muerte? Yo le voy a dar 4 puntos, pero también le voy a mostrar bíblicamente por qué ya no le podemos tener miedo a la muerte. El primero, la primera razón por la cual los seres humanos le tienen miedo a la muerte es temor a perder el control. Temor a perder el control. Mucha gente le da miedo subirse a una montaña rusa porque eso no lo maneja uno, sino que lo maneja otro. Que usted se pudiera montar en una montaña rusa y cuando sintiera susto la frenara, pues. Pero a usted le toca aguantarse el chirrionazo tal cual como es. Yo por eso no me monto en una montaña rusa, porque yo no tengo el control de ese aparato. Y cuando yo no tengo el control de algo, yo le tengo miedo a ese algo o lo rechazo, naturalmente. He notado eso en mí. Ningún ser humano tiene potestad sobre la muerte. Ningún ser humano se puede parar y decir a la muerte: no, vea, muerte, nos vemos ahorita en 2 horas, que te quieres una vuelta y ya vuelvo. Nadie. Puede ser el hombre más poderoso del mundo, y los hemos visto, hombres con mucho poder, y les llega la muerte. No pueden escapar de ella. Ningún ser humano tiene el poder para escapar de la muerte. Lo dice Eclesiastés 8:8, acompáñenme. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay hombre que tenga potestad. No tenemos control sobre la muerte. Y eso nos causa temor a la muerte. ¿Por qué? Porque, como estamos hablando del humanismo, el humanismo le ha enseñado al hombre que debe tener el control de todas las cosas. Y usted debe ser una persona que sea capaz de controlar todas las variables en su vida. Para ser un hombre de éxito, usted necesita control. Control a la hora de comprar, control a la hora de gastar, control a la hora de dormir, control a la hora de estudiar, ¿sí o no? Y cuando pensamos en la muerte, nos da miedo, porque no tenemos cómo controlarla. ¿Cuál es la solución, iglesia? ¿Cuál es la solución para que este primer punto de la muerte no nos produzca temor? Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Iglesia, ¿por qué un cristiano no le tiene miedo a la muerte? Porque un cristiano renunció hace mucho tiempo a tener el control de su vida. Si usted todavía es dueño de usted, le creo que le tenga miedo a la muerte. El apóstol Pablo renunció a su vida y dijo: y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora Cristo es el que dice lo que hago y lo que no hago. El control se lo entregué a Jesús. Jesús se montó en el trono de mi corazón. Jesús tiene el timón de mi vida. Y todo lo que pase de aquí para arriba, lo direcciona al Señor. Es tan bueno vivir bajo el control del Señor. Es tan agradable saber que usted va a vivir un día
Y pase lo que pase en ese día, usted tiene una certeza, el Señor tiene el control. Dios verá lo que hace conmigo. Yo confío en Él. Yo le entregué mi vida a Él. Eso significa entregarle la vida a Cristo. ¿Qué impide que usted le entregue la vida a Jesús? Su orgullo, el humanismo. Lo que lo lleva a decir es que yo puedo, es que yo soy capaz, es que ¿quién dijo que yo necesito? Yo no necesito ningún Dios, eso es para la gente bruta, eso es para los que no tienen dominio propio, los que no son capaces. Es ese orgullo que hace que la gente rechace el gobierno de Cristo en sus vidas. El apóstol Pablo no le tenía ni 5 de miedo a la muerte, porque él ya había muerto. Él ya le había dicho al Señor: Señor, lo que viva cada día será tu voluntad, y para mí va a estar bien. ¿Qué tan bien? ¿Qué tan bien? Porque cuando usted le entrega su vida a Cristo y todo le sale bien, usted dice: uy, esto es buen negocio. Pero cuando usted le entrega la vida a Cristo y le empiezan a pasar cosas raras, quizás usted le dice al Señor: pase para acá, Señor, el control. Venga, que a usted le quedó grande mi vida. Venga, que usted no fue capaz. Y muchas veces le hacemos así al Señor: ay, Señor, no. Déjeme a mí porque usted no fue capaz. Miren lo que hizo el apóstol Pablo. Acompáñenme. Hechos capítulo 16, versículo 6. Hechos 16, 6. ¿Cómo era guiado el apóstol Pablo? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El apóstol Pablo no hablaba la palabra donde se le daba la gana. Si el Espíritu Santo le decía no, él no lo hacía. Él estaba completamente dominado por el Espíritu Santo de Dios. Sigue diciendo: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo? Si es que yo soy dueño de mi vida, yo hago con mi vida lo que se me da la gana. Si yo quiero voy, si no quiero no voy, si yo quiero me caso y si no quiero no me caso. ¿Sí? Y si Dios dice no, ahí es en donde el cristiano pierde el año. Porque Dios le dice no, y el cristiano le dice sí, mamola, sí. Las oraciones del cristiano: Señor, Señor, si es tu voluntad que yo me case, Señor, mándame una mujer. Señor, esa mona, Señor. ¿Realmente le estamos entregando al Señor el control de nuestra vida? ¿Realmente? ¿O nosotros gobernamos nuestra vida? Miren, hay un ejemplo de un hombre que no se movía sin el permiso de Dios. ¿Cuántas cosas hace usted sin consultarle a Dios? ¿Cuántas cosas te dice: voy a hacer esto y lo hace? Voy a viajar y viaja. Voy a comprar y compra. Y jamás le ha preguntado a Dios. Sigamos leyendo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Él fue a Macedonia porque entendió de parte de Dios, a través de esa visión, que debía ir. Entonces usted diría: claro, seguramente cuando llegó a Macedonia le fue súper bien. Seguramente todo le salió perfecto.
Pero acompáñeme a ver cómo le fue en Macedonia. Mire su Biblia en 2 Corintios 7, 5. Segunda de Corintios 7, 5, lo que confiesa el apóstol Pablo. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿Les fue bien? Si a usted el Señor le dice que haga una cosa y a usted le va mal, usted, ay, pobre el Señor con usted. Y conmigo, porque yo creo que la cantaleta a la que agarramos al Señor, Señor, ¿y usted por qué me dijo? Vea, yo hice lo que usted me dijo y mire cómo me está yendo, mire, Señor, mejor hubiera hecho yo lo que pensé desde un principio, pero vea, por poner a hacerle caso a usted. Pero miren, termina el versículo 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dios, si usted es humilde, lo va a consolar. Pero si usted es un orgulloso, que quiere hacer solo su voluntad, lo que a usted le da la gana, no va a ser consolado por Dios cuando venga el momento duro. Si a usted le toca sufrir haciendo la voluntad de Dios, vendrá consuelo de Dios. ¿Usted cree que Dios consuela rico o maluco? ¿Cómo será el consuelo de Dios? Si cuando uno lloraba, se aporreaba, iba donde la mamá y la mamá lo consolaba, ¿uno qué? Uno queda tranquilo. ¡Mamá! Y uno con que la mamá le parara bolas y le diera el besito ahí en el aporreón, uno quedaba bien. El apóstol Pablo no le daba miedo enfrentar lo que fuera, porque si Dios le había pedido que lo hiciera, algo iba a hacer Dios para consolarlo. Cuando usted le entrega el control de su vida al Señor, usted puede estar relajado. ¿Sabe por qué la gente sufre estrés? ¿Sabe por qué la gente hoy en día están tan elevados los índices de depresión, de estrés y otras palabras? Ansiedad. ¿Por qué la gente vive tan ansiosa hoy en día? Porque escucharon al diablo decirles, usted es dueño de su vida, haga lo que le dé la gana, fresco, usted es Dios. Usted no necesita de Dios. ¿Quién le dijo a usted que necesitamos un Dios para que nos diga qué hacer? Entonces, ¿qué se cosecha? Se cosecha ansiedad, angustia, enfermedades. El apóstol Pablo no murió de estrés, no murió de úlcera, no murió de infarto. Le quitaron la cabeza, pero murió sano. Él tuvo que dar la vida por Cristo. Pero él jamás se quejó por haber obedecido a Dios. Apenas vamos en el primer punto, son 4, vamos a dejar ahí. Terminemos con este punto, con el último detalle que está en Hechos, una vez más. Hechos 20. Versículo 17, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, el apóstol Pablo, ¿no? Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas,
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él les dijo: muchachos, no me van a volver a ver, me despido de ustedes, voy para Jerusalén, y lo que el Espíritu Santo me ha dicho es que voy a morir. ¿Quién de ustedes, sabiendo que irse para Jerusalén considera la muerte, pega para Jerusalén? ¿Cómo sería la obediencia del apóstol Pablo? La sujeción a la autoridad. Que él no le dio problema, sabiendo lo que le esperaba, pero era lo que Dios necesitaba que él hiciera. Era un control sobre la vida del apóstol Pablo. Pablo no le tenía miedo a la muerte. ¿Esa es la historia de todos los cristianos? No, no. No todos los cristianos mueren así. Pero todos los cristianos sí deben ser guiados por el Espíritu de Dios. Sí deben entregarle el control de sus vidas al Señor. Sí deben rehusar tener el control propio de sus vidas. Aprendamos a confiar en el designio de Dios para nosotros. Dios no se equivoca. Quien lo hizo a usted sabe lo que le conviene a usted. Él tiene un diseño perfecto para usted. Él tiene un camino trazado para usted espectacular. Usted es el que escoge si quiere ese camino o escoge otro camino. Pero la vida libre de temores es una vida extraordinaria. La seguridad de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Póngase de pie. Si Dios quiere, el domingo continuaríamos. Bien, después de que estudiemos todo esto que tiene que ver con la muerte, la idea es que cuando usted piense en su muerte, usted tenga paz. Usted diga: Señor, estoy preparado. Cuando tú quieras, estoy listo para irme contigo. Vamos a mirar muchas razones, otras razones que nos van a dar seguridad para saber que nosotros no debemos tenerle temor a la muerte. Eso lo hace Satanás con los que él tiene esclavizados, pero a los hijos de Dios, por los que murió Jesucristo, los que lo han aceptado, los hizo libres del temor a la muerte. Y si el temor a la muerte es uno de los más grandes temores que tiene el ser humano y es derrotado por Cristo, entonces los otros temores también. ¿A usted no le gustaría una vida libre de temores? Una vida libre de temores es cuando uno puede confiar plenamente en Jesús. Decirle a Él: te entrego mi vida, Señor, tú verás qué haces conmigo. Cierre sus ojos. Quizás usted necesita descansar en esta noche. Quizás usted tiene una vida demasiado complicada. Quizás usted ha tomado tantas decisiones, tantos problemas, tantos chicharrones. Quizás está a punto de tomar otra decisión. Pero usted hoy puede decirle: Señor, yo quiero que tú manejes mi vida. Yo quiero que tú controles mi vida. Cuando el Señor dice que Él es Señor, es porque Él espera que realmente haya alguien que lo considere Señor. Y un Señor es el que manda, y un Señor es el que ordena, y un Señor es el que dice cómo se hacen las cosas. Entonces, todo el que confiese que Jesús es su Señor, necesariamente tiene que entregarle el control de su vida a Cristo y decirle: Señor, yo ya no quiero manejar más el timón de mi vida. Yo ya me he equivocado mucho. Yo ya he hecho y deshecho. Señor, yo de todo esto no tengo sino ruinas. Yo de todo esto, Señor, hoy no tengo sino tristezas. Pero yo quiero que tú controles mi destino. Yo quiero tu ayuda. Yo hoy me considero alguien que necesita ser ayudado. Renuncio al orgullo. Sé que me hiciste con muchas capacidades, con muchos talentos. Sé que soy una persona muy capaz de muchas cosas.
he logrado por mis propios medios muchas cosas, pero Señor, ya no me interesa eso. Yo ya no quiero vivir mi propia vida, yo quiero vivir la vida que tú quieres que yo viva. Yo quiero poder decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y yo hago la agenda de Cristo y yo vivo cada día lo que Cristo me dice que haga. Y sé que en esa senda voy a ser bendecido, voy a ser consolado. Sé que esa senda me va a dar mucha paz. Sé que por las noches cuando vaya a descansar me voy a acostar tranquilo de saber que hubo un Dios que manejó mi vida, que controló mi destino. Yo quiero descansar en ti, Señor. Esta noche yo quiero poner mi vida en tus manos. Tú sabes que le tengo miedo a la muerte, tengo temor y tengo pánico, Señor. Pero yo quiero hoy descansar. No solo el temor a la muerte, una cantidad de temores, Señor. Pero yo sé que cuando yo ponga esto en tus manos y descanse en ti, yo voy a poder tener la vida pacífica y descansada, Señor, que tú anhelas para mí. El Señor dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Vengan a mí, lleven mi yugo es fácil, mi carga es ligera. La carga de ustedes es muy pesada, la que ustedes se echan cada día es muy dura. Vengan, yo les ayudo, dice el Señor. Déjame a mí, déjame, yo resuelvo tu problema. Déjame, yo tomo la decisión por ti. Yo sé que te conviene, yo sé qué persona te conviene, yo sé qué negocio te conviene, yo sé qué carrera para estudiar, yo sé qué empresa te conviene. Yo sé lo mejor para ti, pero tú no me dejas. Tú no me entregas el control de tu vida, tú todo lo quieres hacer y no me consultas. Yo quiero guiarte, yo quiero indicarte el camino. Conmigo hay un camino seguro, hay una vida estable, hay un camino descansado. No luches más en tus fuerzas, no pelees más. Yo vine por ti, yo morí en la cruz por ti. Permíteme ayudarte a llevar la vida que tienes. Yo tengo el poder para poner en orden tu vida. Si quizás tienes hoy todas las cosas vueltas patas arriba, yo tengo el poder para poner en orden tu vida. Yo tengo la respuesta, yo tengo la salida, yo tengo el consuelo. Solamente rinde tu corazón a mí. Ya no pelees más contra mí. Yo soy Dios. ¿No sabes que con un chasquido de mis dedos puedo hacer que dejes de existir? ¿Acaso crees que tú eres la fuente de tu propia vida? ¿Acaso eres tú quien le da la orden a tus pulmones, a tu corazón de palpitar? Soy yo, dice el Señor, quien da el permiso de que vivas un día. Yo soy Dios en el cielo y en la tierra. Confía en mí, descansa en mí, vive la vida que yo quiero. Hazme caso, sé obediente, te quiero bendecir. Hoy entregamos a ti nuestra vida, Señor. El día de mañana está en tus manos. Si lo vivimos, que sea para ti. Que sea un día que glorifique tu nombre. Que el día de mañana, Señor, sea un día para hacer tu voluntad. Que podamos ser guiados por tu santa palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Rogamos paz para el corazón afligido. Rogamos descanso para el que en esta noche tiene angustia en su corazón. Declaramos una noche de descanso y de esperanza en Cristo Jesús, porque hay esperanza en Cristo. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Amén y amén.